Buenas tardes a todos. Ante todo quiero agradecerles la presencia de la convocatoria, principalmente al doctor Matías González, que muchos ya lo tenemos como referente, de Uro-Oncología y Patología Vesical del Hospital Italiano de Capital, de Cava, de los cuales ahora nos vamos a poner puesta al día con el tumor vesical no músculo invasor. A cargo de la coordinación está la doctora Silvana De Sico, que nos va a explicar cómo va a ser la sistemática de la charla a continuación. Muchas gracias y nos quedamos al final. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero quiero agradecer al doctor Manacero por el espacio y al doctor Matías González por compartirnos su experiencia. La dinámica va a ser la presentación del doctor Matías y después tendríamos unos 15 minutos aproximadamente de preguntas. Lo que les voy a pedir, por favor, es que las envíen por chat, así yo se las voy pasando al final, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas caras conocidas, ahí veo pulgares para arriba. Es un placer para mí estar compartiendo este rato acá con ustedes. Espero que les sea de utilidad. Vamos a hablar un poquitito de una actualización y las indicaciones del tratamiento con BCG en tumor no músculo invasivo de vejiga. Bueno, me invitaron a hablar de BCG, esquemas y reinducción, y la verdad que la idea era también un poquito de una puesta al día de actualmente cómo estamos manejando los tumores no músculo-invasivos de vejiga. Y estos tumores no músculo-invasivos incluyen a los TA, es decir, aquellos tumores que afectan solo la mucosa, como podemos ver ahí en el tumor del medio, a los tumores T1, aquellos que invaden la lámina propia, y esto es un punto muy importante, que invaden la lámina propia, por lo tanto dejan de ser superficiales. Podríamos hablar de tumores superficiales, los carcinomas in situ, que tienen más crecimiento en extensión y no tanto en profundidad, en los TA, pero si hablamos de los tumores T1, que al afectar la lámina propia ya tienen más invasión en profundidad. Por lo tanto, desde el año 2007, Soloway ya dice que estaría mal llamarlos tumores superficiales. Durante muchísimos años dividíamos a los tumores en superficiales y en profundos. Bueno, en la actualidad, hablar de tumores superficiales nos estaríamos refiriendo solo a un grupo de los tumores no músculo-infiltrantes. Es de ahí que en la actualidad lo que se habla es de tumores músculo-infiltrantes y tumores no músculo-infiltrantes. ¿Y por qué tienen tanta importancia esto? Porque es un grupo muy heterogéneo. Repetimos, la importancia de no hablar de tumores superficiales, ya que dentro de los tumores no músculo-invasivos, no solo tenemos los superficiales, como puede ser el carcinoma in situ o los TA, si tenemos los T1 que afectan o invaden la lámina propia. Por lo tanto, no estaríamos hablando solo de aquellos tumores que afectan la superficie, sino que también están por debajo de la superficie. Entonces, como dije en el año ya 2007, Soloway empezó a hablar de la importancia de no dividirlo en superficiales e infiltrantes, sino en músculo invasivos y no músculo invasivos. Y la importancia de este grupo de tumores es que es un grupo muy heterogéneo, que no sabemos qué tumor va a ser más o menos agresivo, y que en general es una patología que genera muchísimo gasto a todo el sistema de salud, ya que tiene la característica de poder recidivar, poder progresar y poder recurrir, tener recurrencias. Como pueden ver ahí, los TA, que serían los más buenitos, tienen casi un 55%, puede tener casi un 55% de recurrencia. Y los T1, un 45%, dependiendo si se tratan de T1 de alto grado o T1 de bajo grado. Hablando, que es lo más difícil en esta patología, de poder agruparlos en aquellos tumores de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo, la tasa de progresión es mucho mayor, es decir, 60-70%. Y estos son los tumores que más
importancia le tenemos que dar a aquellos tumores que, si no los tratamos, si no nos paramos adelante con la intención de parar su progresión, podemos llegar a tener a que el paciente tenga una progresión, incluso con complicaciones futuras de esta enfermedad. Antes de hablar del tratamiento intravesical, me parece que para todos los urólogos es muy, muy importante algo tan sencillo como es una resección endoscópica. La RTU sabemos que más en los médicos en formación, por ahí es una de las primeras cirugías que realizamos porque la complejidad no es tal. Y es verdad que la complejidad no es tal, pero tampoco es tan sencillo hacer una resección endoscópica de tumores, mucho más cuando son tumores grandes, y que obtengamos como resultado anatomopatológico 3 o 4 puntos muy importantes para poder darle un tratamiento indicado a cada grupo de pacientes en particular. Nosotros cuando vamos a hacer una RTU de vejiga, lo importante es que sea siempre completa, es decir, tratar de sacar todo el tumor, tomar una muestra de margen, ¿para qué? Para que me digan si el margen está libre o el margen está comprometido, mucho más si está comprometido por carcinoma in situ, y por supuesto tener una muestra de músculo. Entonces, fundamental que le mandemos 2 frascos. Un frasco con el tumor, la parte más característica, que me interese a mí saber qué tipo de tumor tiene, y otra muestra con la base, porque es fundamental tener una muestra de músculo para saber si estamos hablando de un tumor infiltrante o no infiltrante del músculo. Algo que en la actualidad se está empezando a hablar un poco más es la resección en bloque. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, con el ANSA, en lugar de tenerla siempre... Ustedes me ven, ¿no? Como en las manos. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. En lugar de tener el ANSA como la tendríamos siempre, lo que hacemos es avanzamos un poquitito el ANSA, es decir, la ponemos en 45 grados, como si tuviéramos más un estilete que un ANSA, y con eso lo que hacemos es seccionar en la base, ir rodeando el tumor. Por supuesto, es para tumores pequeños, de hasta 1 o 2 centímetros. ¿Y cuál sería el beneficio de resecar el tumor en bloque? Bueno, se cree que al no estar cortando el tumor, diseminaríamos menos células que estén dando vuelta en el intravesical con menor riesgo de implante. Es decir, se cree que al salir en bloque, la muestra va a ser de mejor calidad, por lo cual deberíamos disminuir un poco la resección, ya que tendríamos márgenes, es decir, muestra de márgenes, tendríamos muestra de músculo y tendríamos el tumor entero. Por lo tanto, también disminuiríamos la posibilidad de recurrencia si no tenemos las células dando vuelta adentro de la vejiga, con lo cual siempre la intención de esto al sistema de salud es, por supuesto, disminuir los costos. Ahí tienen 3 trabajos publicados donde, como pueden ver en el primero, en casi todos las muestras, 97% tuvieron capa muscular, y la tasa de recurrencia, como vimos antes, era cercana al 40%. Bueno, en este grupo está bien que son tumores más pequeños, porque si no, no se haría resección en bloque, pero la tasa de recurrencia fue del 22%. Como vemos en el segundo trabajo, bastante similar, todas las muestras tuvieron capa muscular. Y bueno, y el último trabajo también, un review que se realizó, donde que la calidad de la muestra era mucho mejor y que disminuía la tasa de posibles recidivas. Por lo tanto, tener presente que tumores pequeños, únicos, bueno, no siempre únicos, pero tumores pequeños que son bien pediculados, la posibilidad de resección en bloque nos va a dar una anatomía patológica mucho más precisa y mucho más prolija. Otro punto muy importante con respecto a la cirugía es, si uno lee las guías, todos los pacientes con alto grado habría que realizarle una re-RTU. ¿Y qué es esto? Es volver a hacer una RTU a aquellos pacientes que tienen un tumor con T1-G3. Esta dicen que tiene que ser entre los 15 y los 45 días, principalmente para aquellos pacientes que tienen una resección incompleta o no hay músculo en la muestra, por supuesto, estamos hablando ya de la importancia de tomar 2 muestras que sean representativas, a todo alto riesgo. Y la verdad que viendo un poco los trabajos, no sabemos si es tan así. Como podemos ver acá, miren, en este trabajo con 523 pacientes, dice que la
la presencia de músculo en la primera RTU fue del 47% y en la segunda RTU fue del 84%. La verdad que uno pensaría, están haciendo mal la RTU. No puede ser que la mitad de los pacientes solo tengan muestra de músculo cuando estamos diciendo la importancia que eso tiene para poder clasificar a los pacientes. Lo mismo en el segundo trabajo, el 33% tuvo tumor residual. Lo mismo, estamos haciendo mal la RTU. No puede ser que en un tercio de los pacientes a mí me quede tumor residual. Por supuesto que si tenemos un tumor de grandes dimensiones, a todos nos puede pasar. Si tenemos un tumor con un carcinoma in situ, por supuesto que le podemos hacer una resección. Pero tumores que uno pueda controlar endoscópicamente, la verdad que nosotros no estamos convencidos de que todo tumor de alto grado haya que hacerle una resección. Las guías dicen que la RTU disminuye, como dice ahí abajo, significativamente la recurrencia y la progresión. Y la verdad que nosotros creemos que lo que disminuye considerablemente la recurrencia y la progresión es hacer una buena RTU en el primer momento. Esto es lo mismo. Este trabajo muestra que aquellos pacientes que tuvieron una segunda resección, como pueden ver en este gráfico a la derecha, la tasa de sobrevida era mucho mayor que la que no tuvieron. Estamos hablando de lo mismo. Para mí no sacaron el tumor en forma completa. Es decir, lo que quiero dejar acá claro es, tomemos la resección endoscópica como una cirugía que debe tratar de ser curativa. Después vamos a ver qué tratamiento le hacemos para disminuir el riesgo de recidiva. Pero nuestra cirugía debe ser curativa, completa, con márgenes, con músculo, y tengo que estar seguro que no le dejé tumor. Si yo logro eso, por más que sea de alto grado o de bajo grado, en mi práctica privada no le realizo una segunda resección endoscópica. Si tengo tumores multicéntricos o no lo saqué todo, o tengo mucho carcinoma in situ diseminado, no tengo duda que a ese paciente sí le voy a ofrecer una segunda resección endoscópica. Y tal vez el punto más difícil, como empecé diciendo en la charla, es poder estratificar a los tumores en tumores de bajo grado, de bajo riesgo, que son aquellos tumores únicos, menores de 3 centímetros, que no sean de alto grado, que no tengan carcinoma in situ, o aquellos tumores de muy alto riesgo, todo lo contrario, tumores grandes, multicéntricos, con carcinoma in situ, o variantes anatómicas, como puede ser el micropapilar, lo vamos a ver más adelante. Y riesgo intermedio en el medio de estos dos grupos. Y es un esfuerzo que se hace principalmente, vuelvo a hablar de la salud pública, es un esfuerzo que se hace con la intención de disminuir los costos que trae el tumor no musculoinvasivo, ¿qué se digo superficial? El tumor no musculoinvasivo de vejiga. Entonces se intentó ver de qué forma podemos estratificar estos tumores. Se hizo una revisión, miren, de 3.700 artículos, de los cuales se pudieron escoger 640, para ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder saber si un tumor va a ser muy agresivo o el tumor no va a ser agresivo. Y estos 600 y pico de trabajos, la conclusión sería que debemos hacer un esfuerzo para intentar estratificar esto, y hasta el momento lo que mejor me habla del riesgo de recurrencia o del riesgo de progresión es una calculadora de riesgo que tiene la Organización Europea para la Investigación del Tratamiento del Cáncer, es decir, la EORTC. ¿Y qué es esta calculadora? Bueno, esto tiene 6 ítems. 1, el número de tumores. No es lo mismo tener 1 que de 2 a 7 o más de 8. El tamaño del tumor no es lo mismo que sea menor de 3 centímetros o mayor de 3 centímetros. No es lo mismo si la recurrencia fue en el primer año o más allá del primer año. El tipo histológico y el G, el grado que tiene, si es TA, T1, y por supuesto, si tiene la presencia o no de carcinoma in situ. Esto me va a dar una puntuación, y esa puntuación me permite dividirlo, como tenemos acá a la derecha, en 3 grupos. Y lo que podemos ver es que lo del alto grado, la probabilidad de recidiva al año es del 61%, y la probabilidad de recidiva a los 5 años es del 78%. Y que de este mismo grupo de alto riesgo, la probabilidad de progresión al año es del 17%, y a los 5 años es del 45%. Es decir,
Los de alto riesgo tienen una tasa de recidiva del 78% y una tasa de progresión del 45%. La mitad de nuestros pacientes a los 5 años van a tener un tumor infiltrante del músculo. Esto es lo importante de bien tratar a nuestros pacientes y no decir, bueno, un tumorcito de vejiga, sacáselo y listo. La verdad que tenemos que ser conscientes en hacer una buena resección, en dejar libre de tumor al paciente y hacer tratamientos ulteriores para disminuir esto, la recidiva y la progresión. Ahora, desde la anatomía patológica, ¿cuáles son los puntos importantes que no pueden cambiar el pronóstico? Por supuesto, la profundidad. Estamos haciendo un trabajo en los tumores no músculo-invasivos que queremos ver si aquellos que afectan profundamente la lámina propia tienen peor pronóstico que aquellos que lo afectan superficialmente o no lo afectan como los TA. Lo mismo que la invasión linfovascular. Es sabido que aquellos pacientes con invasión tumoral de los vasos linfáticos tienen mayor riesgo de progresión. Y por supuesto que las variantes menos comunes, como pueden ser la micropapilar, la plasmocitoide, la anistas sarcomatoide, escamosa o adenoscarcinoma. Cualquiera de estos 3 puntos que tenga la anatomía patológica van a ser tumores de mayor riesgo de progresión o mayor riesgo de recidivas. Hablando un poquitito del tratamiento posterior de estos pacientes, los tumores de bajo riesgo, si son extremadamente pequeños, o TA, o primera vez, o pacientes añosos, podemos hacer una observación aclarando al paciente que existe la posibilidad de recidiva, o la mitomicina C sería el tratamiento de elección. A los de riesgo intermedio, en general o mitomicina C, o si son multicéntricos podemos darle BCG. Ahora, el grupo que más preocupación nos tiene que traer son aquellos tumores de alto riesgo. ¿Y por qué? Porque el 21% a los 10 años va a tener progresión de la enfermedad, porque el 34% de estos pacientes se puede morir a los 15 años, porque la afección de los ganglios linfáticos puede ser del 18%, y porque aquellos pacientes que le hacemos una cistectomía precoz, por ejemplo, que creemos que estamos cistectomizando un paciente con enfermedad no músculo-invasiva, del 27 al 51% van a tener un upstaging, es decir, tienen un tumor músculo-invasivo y nosotros creíamos que estábamos tratando un no músculo-invasivo. Es decir, es una patología que con el tiempo nos puede traer mucho riesgo al paciente de que muera de un tumor que creímos que lo íbamos a curar solamente con un tratamiento endoscópico. Que, si lo tomamos en forma seria, posiblemente sea así. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para los tumores de alto grado? Mucho más si tienen carcinoma in situ. El concepto es hacer una RTU completa, por supuesto con la presencia de músculo, por supuesto con la presencia de margen, con posterior tratamiento con BCG. Esto es 1A, miren, todo 1A, como pueden ver ahí en las guías de tratamiento. Ahora bien, ¿qué tipo de tratamiento tenemos que hacer con la BCG a los tumores de alto grado? Y en el año 2007, LAM presentó esto que la verdad que modificó un poco los tratamientos. Teníamos la escuela europea que hacía un tipo de tratamiento y teníamos la escuela americana que hacía otro tipo de tratamiento con BCG. Y el que mejores resultados dio el esquema de LAM, que básicamente el resumen no lo voy a mostrar porque es 6 semanas de inducción, una vez por semana con 120 miligramos, una vez por semana por 6 semanas, y después el mantenimiento, que es muy importante para los de alto grado, que se hace 3 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses, y después cada 6, a los 12, a los 18, a los 24, a los 30 y a los 36. Es decir, cada 3 meses los 2 primeros, y después cada 6 meses por 3 años. ¿Y esto realmente es necesario hacerlo así? Bueno, LAM nos muestra acá que la verdad que la progresión según el tipo de tumor, bueno, por ahí acá está un poco más chico, pero tanto en los tumores papilares como en los que tienen carcinoma in situ, la tasa de progresión fue mucho menor en los pacientes que recibieron BCG.
y la progresión según el tipo de tumor y el tipo de tratamiento. Acá se compara BCG sola, BCG con mitomicina, sin BCG. La verdad que aquellos pacientes que tuvieron una resección completa con posterior ataque o inducción y mantenimiento, la tasa de progresión y recidiva fue mucho mejor. Entonces, Lam, en este trabajo, que es del 2007 y sigue siendo el más vigente, con estudio de más de 4.000 pacientes, nos dice que con BCG el riesgo de recidiva y de progresión baja en forma considerable. Ahora, ¿cuál es el esquema que debemos utilizar? Bueno, Lam dice así. La verdad que a mí me cuesta un poco entenderlo. Yo soy bastante cuadrado y yo tengo 6 más 3, a los 3, 6, 12, 18, 24. Yo tengo eso en mi cabeza. Ellos dicen que tenés que tener 5 más 2, por lo menos 5 de los 6 de inducción, y por lo menos 2 de 3 de las primeras dosis de mantenimiento, para saber que un esquema fue el indicado. A mí me sirve más, me lo complica un poco esto, a mí me sirve más saber que tiene que tener las 6 de inducción más los mantenimientos semanales por 3 semanas, cada 3 meses las 2 primeras y cada 6 meses hasta completar los 3 años. Ahora bien, mundialmente la BCG está en falta. Entonces se buscaron algunas alternativas, es decir, ver si la frecuencia podía ser menor, ver si la dosis podía ser menor, ver si podíamos saltear algunas dosis de mantenimiento. Y miren con respecto a la frecuencia. La de arriba hizo el esquema de Lam, es decir, las 6 de inducción más el mantenimiento una vez por semana por 3 semanas durante 3 años, es decir, 15 dosis de BCG. El de abajo le ahorraba, es decir, evitaba, en lugar de hacerle las 15 dosis, hacía 9 dosis de BCG. ¿Por qué? Con la intención de menos gasto en BCG debido a la falta. Y lo que se demostró en este trabajo es que menor frecuencia de BCG, el resultado es inferior. Por lo tanto, no debería, ahí tenemos la línea comparativa, la de arriba es la que realizó las 15 dosis, las de abajo fue la que realizó las 9 dosis, y se ve como la tasa de respuesta al tratamiento fue superior en el que realizaron las 15 dosis comparativamente a la que realizaron las 9. ¿Qué pasa con respecto a la dosis? Dijeron, bueno, 120 miligramos, es decir, dependiendo de la presentación, pero posiblemente no podremos. En el vial muchas veces vienen 4 ampollas de 30 miligramos, y si en lugar de usamos las 4 ampollas, usamos la mitad o usamos un tercio, bueno, este es un trabajo muy importante que evalúa al año y a los 3 años la dosis de BCG comparando 2 grupos. Un grupo con dosis completa y el otro grupo con un tercio de la dosis. Y lo que podemos ver acá, miren, el grupo de arriba son tumores de riesgo intermedio con un tercio de dosis y con dosis completa. Y lo de abajo son de alto riesgo con un tercio de dosis y con dosis completa. Como podemos ver, tanto en lo de riesgo intermedio como lo de alto riesgo, la dosis completa tuvo mejores resultados que un tercio de dosis. Por lo tanto, la recomendación también es dosis completa. Entonces, hasta ahora sabemos que tenemos que usar las 6 dosis de inducción más los mantenimientos con dosis de 120 miligramos. Y por último, ¿qué tipo de mantenimiento? Porque, como les dije, había 2 escuelas. La escuela americana me decía, no, hagamos los 6 de inducción más una BCG por mes hasta el año. Y el esquema de Lam me dice, no, hagamos las 3 semanas, cada 3 o 6 meses, por 3 años. Y acá tenemos un comparativo que, independientemente del tipo de tumor que tenemos, la de arriba de todo es la del esquema de Lam, los mejores resultados se obtuvieron con este tipo de tratamiento. Otro punto importante, me parece, es definir qué es un tumor refractario a la BCG, porque es aquel paciente que, algo yo le digo siempre al paciente, en aquellos pacientes que yo le hago una resección endoscópica, por ejemplo, yo no estoy seguro de haberlo sacado del tumor completamente, le digo, bueno, yo le voy a tener que hacer una nueva resección endoscópica para asegurarme que le saqué el tumor,
porque si no, imaginémonos que yo le hago BCG y en la primera citoscopía yo tengo tumor, no voy a saber si fue refractario, es decir, la presencia de tumor a los 3 meses de haber hecho la resección más la inducción, eso se llama refractariedad. Pero si yo lo resequé en forma incompleta, por ahí es persistencia del tumor, es decir, no lo saqué totalmente y el tumor persistió y traté un tumor que creía que lo había sacado en forma completa, pero la resección fue insuficiente. Entonces, acá volvemos al comienzo de la charla de la importancia de una resección completa, consciente y eficaz. Aquellos tumores refractarios son los que tienen persistencia de tumor de alto grado a los 3 meses, a pesar de haber hecho un tratamiento adecuado con la inducción de la BCG. Y aquellos tumores recaídos, ¿qué quiere decir? Bueno, es lógico, nosotros le hicimos la resección completa, le hicimos la inducción y le empezamos a hacer el mantenimiento y el paciente recae igualmente. Esa recaída puede ser de 3 tipos. Temprana, los que recaen antes de los 12 meses, intermedia entre los 12 y 24 meses o tardía más allá de los 24 meses. Cuanto más lejos sea la recaída, mejor pronóstico va a tener el paciente. ¿Se acuerdan de uno de los puntos de la tabla de la calculadora? Era el tiempo a la recaída, es decir, si fue antes o después del año. Y esto también es muy importante, porque si tenemos un paciente que yo le hice la resección endoscópica, yo le hice la inducción con BCG, le hice el primero o el segundo mantenimiento, después se me perdió porque vivía lejos o porque se cansó o porque no vino más o porque no hizo, y tiene una recaída tardía, más allá de los 24 meses, es el grupo de pacientes que yo podría rehacerle, es decir, hacer una reinducción de BCG, aquellos pacientes que tuvieron una recaída a la BCG más allá de los 24 meses. Ojalá todos mis pacientes con tumores de alto riesgo, yo le pueda hacer cada 2 años una resección endoscópica completa más tratamiento con BCG. Pero no son todos así realmente, ¿no? Esto lo sabemos todos. ¿Por qué muchos médicos o incluso muchos pacientes tienen miedo a la BCG y al mantenimiento? Unos por la falta de BCG que hay a nivel mundial, ya lo dije. Otro por la toxicidad. Sabemos que no es un tratamiento gratuito. Sabemos que es una medicación intravesical que a muchos le produce mucha irritación, mucho más a los pacientes añosos con trastornos de Lutz. Y muchos pacientes abandonan el tratamiento por eso. Comparando si el mantenimiento hacerlo con dosis completa o con dosis reducida, es decir, con 1/3 de dosis, ya dije que los resultados no eran lo mismo, pero tampoco la tasa de complicaciones son muy diferentes. Miren, con 1/3 de dosis, la tasa de complicaciones del 7.6, con dosis completa el 8%. Es decir, no sería una indicación para disminuir el riesgo de complicaciones. Y los últimos 2 puntos que están ahí, los pacientes con riesgo intermedio tendrían una indicación de 1 año de mantenimiento y aquellos pacientes con alto riesgo son los que venimos hablando y lo que más miedo tenemos, y los del 78% de recidiva a los 5 años, el de 45% de progresión, por eso son los pacientes que deberíamos hacerle los 3 años de mantenimiento. Ya estamos terminando, no se me asusten. ¿Qué hacemos si el paciente no me responde o me recayó la BCG o es un recaído temprano? Se han probado muchas cosas, la combinación de mitomicina C con BCG. Hemos probado en algún momento al comienzo, cuando yo empecé en el hospital, eran unos 12, 15 años, la combinación de interferón con BCG. Estamos intentando, los pacientes que recaen a la BCG, hacer gemcitabina. Durante mucho tiempo indicamos y seguimos indicando la inmunocianina. La mitomicina C hipertérmica, que es algo que todavía no utilizamos, pero pareciera tener también una posibilidad de indicación en los tratamientos refractarios. La verdad que no hay nada de lo que vengo contando hasta el momento. La importancia de una buena resección, la importancia de la indicación de la inducción con 6 semanas en los pacientes de alto riesgo, que son los pacientes que más miedo vamos a tener de progresión y de recidiva, y el mantenimiento de hasta los 3 años, que por ahí es lo que más nos cuesta, principalmente a los médicos también, ¿no? Que durante 3 años al paciente, cada 6 meses, voy a tener que hacerle 3 semanas de tratamiento intravesical.
Con respecto al seguimiento, ¿cómo hacemos? El primer control endoscópico es uno de los más importantes factores pronósticos de recurrencia y de progresión. ¿Por qué? Porque si yo hice una resección completa, le hice inducción y en la primera citoscopía tengo tumor, ojo con ese paciente porque altísimo riesgo de progresión tiene, ya que no tengo casi tiempo libre de enfermedad. Otra cosa, vuelvo, soy reiterativo, es si la resección fue incompleta, no estoy seguro que lo saqué todo. Pero si yo estoy seguro que el paciente le hice una resección completa, le hice inducción, la primera citoscopía a los 3-4 meses va a ser uno de los factores más importantes de pronóstico de recurrencia y de progresión. ¿Cómo controlo yo a los pacientes? Bueno, nosotros hacemos endoscopía y siempre hacemos una citología en la misma citoscopía por centrifugación manual, es decir, con una jeringa, metés y sacás, mandamos a hacer un Papa Nicolau. A los de bajo riesgo la indicación es la citoscopía de 6 a 9 meses y luego una vez por año hasta los 5. Los de riesgo intermedio de 3 a 6 meses por 2 años y después de 6 a 12 meses por otros 2 años. Y los de riesgo alto son los que más hincha tenemos que ser, cada 3 o 4 meses por 2 años, cada 6 meses por otros 2 años y una vez por año hasta los 10. En todo tomamos citología, como les dije, y si tenemos imágenes sospechosas o la citología da positiva, por supuesto, hacer una biopsia, y en esas biopsias es fundamental tomar una muestra de uretra prostática, ya que mucho más si estamos en presencia de carcinoma in situ, la tasa de compromiso de la uretra prostática en estos pacientes no es nada de... Entonces, hablamos de que estamos intentando hacer un manejo conservador de los pacientes, estamos tratando de no tener que de ofrecerle una cirugía radical, es decir, una cistectomía radical a un paciente con un tumor no músculo invasor. Por eso es importante hacer una buena selección de aquellos pacientes que vamos a tener que tratar o tener que elegir para los diferentes tipos de tratamiento, evaluar y tener presente todos estos factores de mal pronóstico, como es la invasión microvascular, el linfovascular, la presencia de carcinoma in situ, el tiempo de recurrencia, la invasión de la uretra prostática, que sean unifocales o multifocales, el tamaño más o menos de 3 centímetros. Por supuesto, ojo con las variantes micropapilar, y ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Estamos ahora haciendo nuestra experiencia en tumores no músculo-invasivos transicionales. No es lo mismo tener un tumor transicional con diferenciación micropapilar o epidermoide que tener un tumor micropapilar o epidermoide puro. Los micropapilares o epidermoide puro, ojo porque esos van a andar mal. Pero aquellos tumores que son transicionales con diferenciación, estamos tratando también de hacer tratamientos conservadores. Lo mismo que dije hasta ahora, resección completa y posterior BCG. Hasta el momento con buenos resultados, poco número y no tanto seguimiento, pero nos parece que puede llegar a tener un manejo conservador, por supuesto, muy de atrás, en este grupo de pacientes con alguna diferenciación poco común de hacer tratamiento conservador con resección y BCG. Por supuesto, control estricto y un patólogo de confianza. Nosotros sin pinchamos, tenemos la bendición que tenemos una neuropatóloga y que si nos quedan dudas, la levantamos el teléfono y le decimos, fulana, ¿te parece que esto, que lo otro? Y eso es muy importante y depende mucho de ustedes, de pensar en lo que quieren que el patólogo les informe. Yo puedo sacar una muestra de una pared normal a un paciente que tiene 6 tumores de vejiga y el patólogo no va a saber que tiene 6 tumores de vejiga. Ahí está la conciencia de uno como cirujano de mandarle una buena muestra. Si le mando una muestra toda quemada, el patólogo me va a pedir cambios de atérmicos y esas cosas que ponen. Entonces, seamos conscientes, miremos la muestra, mandémosle el mejor pedazo, tomemos músculo, mandémoselo por separado. Es decir, seamos conscientes a la hora de mandarle la muestra. Bien. Terminando, me quedan 2 minutos, segundo paso. Crucial la resección endoscópica, lo dije 10 veces, para tener un buen diagnóstico, para saber qué tipo de tratamiento le vamos a hacer, dialogar con el patólogo en caso de que sea necesario. Utilizar, no la uso así, pero la tengo en la cabeza. Che, tiene un tumor, tiene 10.
tiene tumores de 1 centímetro, tiene tumores de 6 centímetros. Recayó enseguida, recidivó enseguida, tiene cosas, es de alto grado, es de bajo grado. Son todas cosas que me van a hablar un poco del pronóstico que voy a tener yo con ese paciente. Tumores de bajo riesgo, mitomicina C. Tumores de alto riesgo, BCG, 6 de inducción más mantenimiento. El tratamiento con BCG sabemos que retrasa el riesgo de recidiva en un paciente, previene la posibilidad de progresión en un paciente entre el 60 y el 70%, por lo tanto nos parece que es el tratamiento de elección. Futuras terapias, combinación de drogas, gemcitabina estamos empezando a usar, saber qué paciente va a tener alguna alteración en los PDL1, por ejemplo, que están tan de moda, o cuando les podamos hacer un BRCA a los pacientes para saber qué alteración genética tienen los tumores, bueno, posiblemente tengamos algunos anticuerpos o algo para poder tratar a los pacientes en forma más individual. Hasta el momento nada de eso. Se están desarrollando adenovirios que son fagocitados por las células tumorales y también las altera. Partículas, es decir, hay un montón de nuevos tratamientos que están en desarrollo, pero hasta el momento sabemos que esto, teniendo la conciencia de que estamos hablando de una enfermedad que puede traer muchos problemas al paciente, es lo que nosotros recomendamos para el tratamiento de los tumores no musculoinvasivos. Creo que... Un lujo la presentación y bueno, muchas gracias, doctor, por el tiempo. Los quería invitar a hacer preguntas. Para hacer las preguntas, desmutéense porque se los muteó automáticamente. Yo te puedo hacer 2 preguntas. Las que quieras. Primero, a ver, no me sorprendió porque me imagino que lo hiciste a propósito. Como tratamiento del refractario, no nombraste a la cistectomía. Y yo quería saber cuándo decidís cistectomizar a un paciente refractario a BCG o cuándo decidís pasar a otra línea, como las que nombraste, tipo gemcitabina y cosas por el estilo. Y segundo, ¿qué lugar le ponés vos al mapeo vesical para ver si hay incito asociado o no? Yo veo que no lo hacen más, en una época se hacía mucho y algunos lo siguen recomendando. Entonces quería saber qué consideración tenías al respecto. Buenísimo, Nacho. No lo puse, vos sabés que soy gran cistectomizador, pero no lo puse porque nos alargamos un montonazo. Yo no tengo duda que hoy que es jueves, el miércoles hicimos un tumor no musculoinvasivo, irresecable, y bueno, no tengo duda que ese paciente, la cistectomía es lo que tengo que hacer. Vamos a poner el ejemplo 1. 70 años un paciente. Le hago una resección de 3 tumores vesicales, grandes, de 3 centímetros cada uno. Lo reseco. Estoy seguro bien. A ese paciente yo le voy a hacer una resección. Porque 3 tumores grandes, no estoy seguro. Le hago una resección y el paciente ese viene que no tiene tumor. Listo. Le hago la inducción con BCG. Le hago el primer control, nada. El segundo tumor. 5 o 6 tumores. Si llegan a ser grandes, ojo. Le podés decir, hagamos un intento con gemcitabina intravesical, pero ya lo vas preparando, porque un paciente que en 6 meses tenés una recidiva de 5 o 6 tumores, ese paciente lo más probable es con lo que más ayudes es con una cistectomía precoz. Y el caso que no me deja duda de cistectomizarlo en forma precoz son aquellos tumores grandes que uno percibe que por más que la anatomía patológica le diga que es no musculoinvasor, uno percibe que es musculoinvasor. Supongamos que tenés un tumor de 6-7 centímetros. Vos lo resecás todo, quedás contento. Te dice T1, G3. Lo voy a resecar porque era muy grande. Y te dice que había de nuevo tumor, T1, G3 en los bordes. Por ahí le haces BCG. Una tercera resección no tiene mucho sentido. Por ahí le haces una inducción con BCG. Pero ese paciente en el control, ante la mínima salida de un nuevo tumor, sin duda va a ser un paciente que con la cistectomía precoz se va a ver muy beneficiado. Es decir, con respecto al mapeo, soy un anti-mapeo. ¿Vos te acordás inicialmente cuando no se biopsiaban los tumores de riñón, por ejemplo, o no se biopsiaban los tumores de pulmón porque los biopsiabas, te venía tejido benigno y no sabes, la pucha, tengo un tumor y se lo dejo porque la biopsia es tejido benigno? A mí, con el mapeo me pasa lo mismo.
Diferente es mapear zonas sospechosas. Y le voy a poner un caso particular de un paciente que terminé cistectomizando. Le hice una resección de un T1 de alto grado con carcinoma in situ. Le hago una re-resección, le saco todos los tumores visibles, algunos con carcinoma in situ, otros gigantocelular, como te ponen los anatomopatólogos. Le hago la inducción, nueva cistoscopía, zonas feas, mapeo dirigido a las zonas feas. Carcinoma in situ, chau, cistectomía. Ahora, vos le hacés, por más que tenga carcinoma in situ en las muestras originales, ir a biopsiar una muestra de una pared que está sana y me dice que es benigno, ¿qué tranquilidad me deja? La verdad que yo un tipo que le saco 6 tumores, si veo zona que es sospechosa y la saco, y no me da para tomar mapeo sano, porque sabemos que si nos da, es decir, si me da un tumor de alto riesgo, si me da mucosa sana, normal, es lo más esperable. ¿Está claro? Bueno. ¿Más preguntas? Lo dejé mudo, los dormí. Ante todo, bueno, Matías, quería felicitarte por la exposición. Bueno, muchas gracias. Y dentro de los factores de mal pronóstico, yo que tengo unos cuantos añitos más que ustedes, había uno que nosotros teníamos en consideración, era el paciente joven, el menor a los 60 años. ¿Qué rol o qué importancia le das vos? Y la otra pregunta sería, dentro de los mal pronósticos, y estaba la recidiva temprana también, como ya lo sabemos, esto también. ¿Y qué rol le das vos a la instilación de cualquier producto, vamos a decir, inmediatamente a la resección? Perfecto. A mí me asusta menos la edad que el riesgo. Yo tengo pacientes de 23 años, tengo 2 de 23 años con bajo grado. Ninguno de los dos, está bien, 2, el N es nulo. Nunca le saqué el tumor, nunca más tuvieron problemas. Y los vengo controlando, era chiquito yo, los vengo controlando hace 10, 15 años. Nunca más tuvieron problemas. Diferente un tipo de 45 que tenga alto grado multicéntrico, chau, ahí sí. Si vos me pones un 45 alto grado multicéntrico, un 75 alto grado multicéntrico, al de 45 lo voy a terminar cistectomizando. Al de 75 por ahí no. Claro, pero la verdad a ese punto orientaba, porque el de 45 lo más probable es que haga más ciclos de recidiva. Absolutamente. Que el, ¿no? Absolutamente, porque tiene más tiempo de calendario. Absolutamente. Y voy a tener que ser mucho más agresivo con el paciente de 45 seguramente que con el 75. ¿Vieron como dije los de bajo grado, en pacientes añosos? Si quieren no hagan nada. Nosotros tenemos un grupo de pacientes, el plan de salud del hospital. Imaginá que Tano de 80, 85 tenemos a montones. La verdad que si fuera mi viejo y tenga 82 años y tiene un tumor único de bajo grado de 1 centímetro, yo se lo saco, le digo, lo más probable es que alguna vez te salga otro y lo mando sin hacer nada. Porque ahí tendría la indicación de mitomicina. Y no es frecuente, pero te hacen cistitis incrustante, te hacen síntomas urinarios bajos, te hacen complicaciones, te hacen infecciones urinarias. Y la verdad que es peor la complicación que el tratamiento. Con respecto a las instilaciones postoperatorias de mitomicina C, que es la droga que se utilizaría en forma inmediata, tenemos una gran contra. Que muchas obras sociales para autorizarte la mitomicina necesitan la anatomía patológica. Por lo tanto, en esos pacientes tendríamos la contra. Y otro punto más, que estamos demostrando que el tratamiento posterior inmediato a la resección con mitomicina se creería que tendría los mismos resultados con 8 horas de lavado. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la acción que tiene la mitomicina en el postoperatorio inmediato? Matar las células que quedan dando vuelta. Se creería que con 8 horas de lavado vesical, ¿qué estaría haciendo? Removiendo las células que quedan dando vuelta. Entonces, se están por tener los resultados definitivos, pero se creería que el postoperatorio inmediato con mitomicina y el lavado vesical de al menos 8 horas tendrían un resultado similar. Como son tumores grandes, por ahí los que les tendrías que hacer mitomicina, en general se te quedan internados, los dejas con lavado. Ojalá sea ese el resultado. Te estoy hablando de posibilidades. Por supuesto,
no haber perforado al paciente, que no esté sangrando. Yo, Matías, te quería hacer una pregunta de una paciente mía que tenía hace 6 años con un cáncer de mama en estadio 1 con todos factores de buen pronóstico y bueno, fue a vivir hace 1 año y medio a Estados Unidos y siempre quedó una relación de confianza y bueno, y ella me contó, es una señora de 67 años, bueno, hipertensa, había tenido una RTU hace unos 9 meses más o menos, le habían extraído 2 pólipos uno de unos 20 centímetros, de 20 milímetros y otro de 30 milímetros, que lo informaban como un carcinoma uroterial papilar de alto grado, un PT1, con músculo que estaba presente en la muestra, y cuando le hacen una nueva RTU, informa una cistitis crónica. Entonces, bueno, hace una inducción por 6 y le hacen el mantenimiento por 3 a los 3 y a los 6 meses. Ahora le hacen una cistoscopía de control con un pólipo de unos 25 milímetros y la anatomía patológica que es posterior a la RTU le da un carcinoma urotelial papilar de bajo grado, PT1, con músculo libre y algunas zonas con granuloma de células gigantes. ¿Vos qué tratamiento le ofrecerías a la paciente? ¿Cuánto pasó del mantenimiento a la recidiva? Perdón. Sí. ¿Cuánto pasó del mantenimiento a la recidiva? Del mantenimiento a la recidiva fue más o menos 6 meses. Bien. Punto número 1. 2 tumores al principio. Sí. De cerca de 3 centímetros. Sí. Que fueron refractarios, porque tuvo una recidiva, refractarios a la BCG, ojo, le vas a hacer, al ser de bajo grado, te abre un cachito la puerta a hacerle mitomicina, que creo que es lo que le haría, pero diciéndole, ojo, si tuviste recaída a la BCG, lo más probable es que puedas tener recaída a la mitomicina C. No tengo duda que este paciente es dentro del grupo de alto riesgo, multicéntrico, corto tiempo de recaída, refractario a la BCG, le haría mitomicina controlándolo muy de cerca. Perfecto, te agradezco. Algo que yo no tenía muy claro, última cosa que aclaro y no hincho más, es la reinducción, porque la charla se llamaba así y me parece que es un punto importante. ¿Cuál es el rol que yo le veo a la reinducción? Aquel paciente que yo opero, le hago, tengo ahora un paciente. Lo operé, es de Miramar, lo operé hace 2 años, tumor de alto grado, le hice la inducción, hizo un mantenimiento y se vino la pandemia y quedó en Miramar y no vino nunca más. Pasó 1 año y medio y tiene una recidiva. Si me da alto grado a ese paciente le voy a volver a hacer BCG porque tiene el tratamiento incompleto. Hizo inducción y un solo mantenimiento. Yo puedo hablar de refractario a la BCG cuando tengo por lo menos, como dicen ahí, por lo menos 2 de mantenimiento, 3 y 6 meses, y si hubiera recaído, sí, refractario. Pero la verdad que este paciente tiene tratamiento incompleto. Está una pregunta muy, muy incómoda, si querés. Según tu experiencia, si bien no hay nada escrito, nosotros muchos trabajamos en hospitales públicos también, a veces cuesta conseguir BCG de laboratorio, BCG de la industria, digamos, y muchas veces en Buenos Aires se le pide a Malbrán, acá en La Plata al biológico, y cosas por el estilo. ¿Vos crees que son igual de eficientes? Sí, absolutamente, no, cero incómoda, porque me parece que es lo que hay que decir. No está demostrado que la de los laboratorios sea mejor, no te puedo decir otra cosa. No está demostrado que sea mejor. Nosotros durante un tiempo que se contaminó la cepa de BCG, creo, algo así, no había, hacíamos Malbrán y hacíamos La Plata, no te puedo decir que no. Yo lo que le digo al paciente, tenés obra social, si fuera yo me hago BCG cultivo, yo. ¿Por qué? No sé, la verdad que no te puedo decir por qué, pero es la más probada en la historia, hay estudios multicéntricos, mundialmente comprobados, y sabemos que los resultados van a ser buenos. No tenés cobertura, no tenés nada, pero por supuesto que vas al biológico, vas al Malbrán a conseguirla de ahí. Sí, no tengo duda de que sí. Muy buena la charla antes que bueno, nada. Muchas gracias.
En el caso de un paciente refractario a BCG, que no tenga indicación o el paciente no quiera hacerse cistectomía, ¿cómo implementas el tratamiento con la gemcitabina endovesical? ¿Y haces solamente gemcitabina o también haces docetaxel? No, le hago solo gemcitabina. Debemos tener un pool de 8 o 10 pacientes con Gaby Fabre, que es con quien hacemos todo esto. Hacemos el mismo tratamiento que hacemos con la BCG, pero hacemos el esquema, sería el americano, es decir, le hacemos las 6 de inducción con 2 gramos, una vez por semana y después una por mes hasta el año. Por supuesto, las cistoscopías cada 3 o 4 meses, ¿no? Sin docetaxel, nunca probé docetaxel. Bueno, si no tienen más preguntas, yo les quiero agradecer a todos los que participaron y los que hicieron posible esta charla y le paso la palabra al doctor Rubén para el cierre. Ya felicitarte por la charla y sobre todo agradecerte la deferencia de este encuentro, del cual es el primero quizás de muchos. Bueno, un placer enorme. Y bueno, y agradecerle a todos los presentes, la verdad que muy satisfecho y te vuelvo a comprometer públicamente para un próximo encuentro y gracias a todos los amigos. En nombre de la Asociación Civil Urológica de Buenos Aires, de ACUBA, así que muchas gracias a todos, muy amable. Muchas gracias, el agradecido soy yo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Chao, adiós, chao, chao. A mí me encanta poder ayudar en lo que sea, dar mi humilde opinión en el terreno que me desarrollo, así que cuenten conmigo para lo que sea, cuando sea. ¿Vos sabés?